Composición. Hemos llegado a nuestra última sesión de la etapa 3. Vaya que esta etapa ha estado extensa. Pero bueno, ¿alguna vez has pensado cómo es que el artista o el creador organiza sus ideas sobre un lienzo en blanco, sobre una pared, al hacer un mural? ¿O cómo organiza los elementos en el tiempo, en una melodía? Bueno, para entender estos procesos creativos es necesario conocer los elementos comunes en las artes. Esto nos ayuda a entender y apreciar una obra de arte con mayor profundidad. ¿Cómo es que el artista los usa para planear y crear su obra? Estos elementos se pueden aprender sí en una escuela o en una academia de arte, pero también el talento ayuda a que, de manera autodidacta, algunos puedan realizar esta planeación. Componer significa formar de varias cosas una. Juntar estos elementos y colocarlos en cierto orden o en cierto modo que se funda en una creación donde ya no sea posible en algunas ocasiones separar estos elementos. Se llama composición a la planeación y distribución armoniosa que realiza el artista de estos elementos, cómo los organiza en el tiempo, en el espacio o en las palabras, en la narrativa, según sea el caso de la creación. De tal manera que las ideas sean acertadas, que tengan un valor y un sentido para el espectador. Los elementos que se comparten y son comunes entre las distintas artes son los siguientes. Armonía y contraste. La armonía es la correspondencia entre las partes que forman un conjunto, causando un resultado estético. Es ver una pieza de pintura, ver una escultura, escuchar una música y saber que, en el caso de la música, la combinación de los sonidos emitidos al mismo tiempo es melodiosa y sus acordes son agradables al oído. Sabes tú que es una pieza musical y no simplemente ruido. La pintura y escultura. Combinar elementos similares en una pieza de arte para acentuar esas similitudes y componer una sola escena. No obstante, también se puede armar una pieza por contraste. Es la manera en que combinas los elementos para marcar diferencias y eliminar la monotonía de una obra. En el caso de la danza, lo podríamos ver en los cambios de velocidad de los movimientos, cuando una bailarina entra o un bailarín entra a escena de manera tranquila y poco a poco va aumentando su velocidad en giros o en saltos. En la literatura, es los momentos en los que el protagonista tiene éxito en su búsqueda y posteriormente fracaso, subidas y bajadas de la narración en ánimo. En el teatro, se puede cambiar el vestuario y las personalidades de los personajes. ¿Te das cuenta? ¿Cómo puede ser esto por armonía y contraste? En la pintura, ¿cómo sería este contraste? Coméntalo en clase. Bueno, aquí está la respuesta. Sería por colores, en claros y oscuros. Por forma, repetir elementos similares y entre ellos súbitamente un distinto. Espacio, en una misma lienzo o mural, muchos puntos juntos y de repente uno alejado de estos. Por tamaños, grandes y pequeños, bordes difuminados contra bordes duros. Textura, por texturas suaves y texturas rugosas juntas. El espacio. Este elemento es clave. Es el lugar que contiene a todos los objetos y también puede ser la distancia o área entre estos, así como el transcurso del tiempo entre dos sucesos. Cuenta con dimensiones. Es bidimensional si representa planos o se puede simular profundidad por medio del claroscuro y la perspectiva. Esto es viable en pintura. Es tridimensional si tiene volumen como en la arquitectura y en la escultura. En el caso del teatro, es el lugar físico que ocupa el artista, llamado espacio parcial o personal, y el lugar donde se representa la obra es el espacio circundante. Danza.
En la interpretación depende de los gestos y movimientos, además del nivel de complejidad. La localización es el punto en el espacio del bailarín para ejecutar los movimientos y para estos es necesario la dirección. ¿Te imaginas? En una danza, si los bailarines no tuviesen ubicados sus espacios, habría un choque de ellos. Pero es casi mágico ver cómo pueden dar giros y saltos incluso en el aire sin cruzarse entre ellos. Literatura es el espacio narrativo donde ocurre la acción, así como el ambiente. Es un espacio intuitivo, pues no se encuentra presente en el mundo real y tangible. El ritmo es la condición vital en el arte. Es intensidad, es dirección, pero también es la intencionalidad, característica clave que, como recordarás de la etapa 1, desde Aristóteles, es la causalidad que le da el creador. Es la forma de sucederse y alternar una serie de sonidos que se repiten periódicamente en un determinado intervalo de tiempo de manera armoniosa, otro de los elementos comunes en el arte. Se relacionan con tiempo y movimiento. En el caso de la música, es la fuerza o movimiento formado por una sucesión específica de sonidos y silencios. Sí, los silencios forman parte de la música. Danza es la organización de los movimientos corporales en el tiempo. Pueden ser rápidos o lentos conforme al acompañamiento musical. Artes visuales. Consiste en el orden acompasado en la sucesión de las cosas. En la pintura es la forma en que los elementos han sido colocados repetidamente en una obra para poder crear una sensación de movimiento. Por el día de hoy hemos terminado la etapa 3. Te recomendamos poder contestar el repaso de la unidad. Asimismo, comenzar a prepararte para los globales internos. Gracias.